Hoy, en este bendito día de reposo, tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado Venga al Espíritu y la Esposa. Después de que Dios hiciera que se escribieran los 66 libros de la Biblia, dejó una advertencia al final de ella. Busquemos su advertencia en Apocalipsis capítulo 22, el último capítulo de la Biblia. Veamos Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Capítulo 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. En pocas palabras, esto significa no añadir nada. Veamos el versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, en otras palabras, si alguno quitare de las palabras de la Biblia, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esto significa no quitar nada. Si añaden, traerán el desastre sobre ustedes mismos. Si quitan, perderán el privilegio de entrar en el reino de los cielos. ¿No nos está instando esta enseñanza a no añadir ni quitar nada, sino a seguir fielmente las enseñanzas que Dios nos ha dado tal y como son? Por lo tanto, debemos ver con claridad a quién guía la Biblia a todos aquellos que esperan el cielo eterno, sin añadir y sin quitar nada de ella. Hoy en día, muchas personas no tienen un estándar para entender ni discernir la verdad de la falsedad. Cuando algo coincide con sus preferencias o cuenta con el apoyo de mucha gente, les resulta fácil considerarlo verdadero y descartar lo contrario como falso o incorrecto. Sin embargo, la Biblia, que es la palabra de Dios que nos fue dada para nuestra salvación, es el verdadero estándar para todo. ¿No es así? Hoy averigüemos a quién nos mandó Dios que fuéramos y hallemos el camino hacia la vida eterna, sin añadir ni sustraer nada de la Biblia. Vayamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ¿qué dicen? Ven. ¿A quién debe ir la humanidad? En la Biblia está escrito claramente que debemos ir al Espíritu y la esposa. Luego, el siguiente versículo dice que no añadamos ni quitemos de estas palabras. Hermanos, la Biblia ya nos ha dado la respuesta sobre en quién debemos confiar y a quién debemos encomendar nuestras almas. Aunque surjan grandes teorías o hipótesis, ¿a quién debemos buscar? Debemos buscar al Espíritu y la esposa. Esta es la última palabra de la Biblia y la petición de Dios. Leamos de nuevo el versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, reciba el agua de la vida gratuitamente. En términos sencillos, el agua de la vida es la vida eterna que Dios nos da. ¿No es así? Con respecto a esta escena, veamos Juan capítulo 4, versículo 5. Juan capítulo 4, versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta.
Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí». Respondió Jesús y le dijo, «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría». ¿Qué le daría? Agua viva. En pocas palabras, le habría dado el agua de la vida. Esta es la escena en la que Jesús conversó con una mujer junto a un pozo en el pueblo de Sicar, en Samaria. Si ella hubiera sabido quién era el que le pedía de beber, ¿qué le habría pedido a él? Le habría pedido el agua de la vida. Este es un punto muy importante. Pasemos ahora al versículo 14. Veamos el versículo 14. «Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua, que salte para vida eterna». En Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, el Espíritu y la esposa dicen, «Ven», y también dicen, «Y el que tiene sed, tome del agua de la vida». En el libro de Juan capítulo 4, Jesús conversó con una mujer junto a un pozo de Sicar y le dijo, «Si conocieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva». ¿Qué poder tiene el agua de la vida? Él nos despierta al hecho de que se convertirá en un manantial que salte para vida eterna. Por lo tanto, a través de Apocalipsis capítulo 22 y Juan capítulo 4, podemos confirmar que el papel del agua de la vida está estrechamente relacionado con la vida eterna. En Apocalipsis capítulo 22 está escrito que el Espíritu y la esposa dan el agua de la vida, pero en Juan capítulo 4, Jesús menciona que solo Él da el agua de la vida. Y en Juan capítulo 4, si conocieras quién es el que te dice dame de beber, este es un punto muy importante. La mujer samaritana de una ciudad llamada Sicar, quien lo trató como a un extranjero común, fue advertida de que si hubiese sabido quién era aquel que le pedía de beber, le habría pedido el agua de la vida, la cual otorga la vida eterna. Pasemos al capítulo 7 de Juan. Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué correrán? Correrán ríos de agua viva». Según Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, el Espíritu y la esposa proclaman, «El que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente». Sin embargo, en Juan capítulo 4 y Juan capítulo 7 está escrito que solo Jesús da el agua de la vida. Veamos Isaías capítulo 49, versículo 8. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. Versículo 10.
No tendrán hambre, ni qué más, ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia, ¿quién es él? El que tiene de ellos misericordia es Dios. Entonces Dios mismo los guiará y los conducirá. ¿A dónde los conducirá? A manantiales de aguas. Aquí, ¿quién guiará y llevará la humanidad a los manantiales de aguas? Es decir, a la fuente del agua de la vida. La enseñanza es clara. Dios mismo guiará a la humanidad y la llevará a la fuente del agua de la vida. Veamos Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre, ni qué más, ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono, ¿quién es el Cordero? Es Jesús. ¿Qué hará él? Los pastoreará y los guiará. ¿A dónde los guiará? A fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Está escrito que el Cordero guiará a todos los que han de ser salvos a fuentes de agua de vida. En Isaías capítulo 49, versículos del 8 al 10, también está escrito que Dios los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Es el mismo mensaje. En Apocalipsis capítulo 22, el Espíritu y la esposa claman que los que tengan sed vayan a ellos. Pero según Juan capítulo 4 y Juan capítulo 7, ¿quién es el que da a la humanidad el agua de la vida? Se muestra claramente que es Jesús mismo. En Apocalipsis capítulo 22 está escrito que el Espíritu y la esposa darán el agua de la vida. Entonces, ¿quién es la esposa? Veamos Zacarías capítulo 14 para entender cómo la Biblia describe la fuente del agua de la vida. Zacarías capítulo 14. Veamos el versículo 7. Será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán. ¿De dónde saldrán? De Jerusalén, aguas vivas. En otras palabras, la Biblia nos dice que la fuente del agua de la vida es Jerusalén. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Las palabras de Isaías capítulo 49 y Apocalipsis capítulo 7 nos muestran que Dios mismo guiará a su pueblo, aquellos que han de ser salvos, a la fuente del agua de la vida. Entonces, ¿qué significa que Dios Padre nos esté guiando a Jerusalén, la fuente del agua de la vida en esta época? Esto significa que Él nos guiará, nos despertará y nos hará saber quién es Jerusalén. Por esta razón, en las notas autógrafas del Padre se lee: Eliseo siguió a Elías, Josué siguió a Moisés, Pedro siguió a Jesús, y yo sigo a la Madre. ¿A quién nos está guiando ahora? ¿Quién es la fuente del agua de la vida? ¿No es esta la escena en la que Él nos guía a la Madre Celestial Jerusalén?
Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. La Biblia nos enseña quién es la fuente del agua de la vida. Entonces, veamos a quién se refiere la Jerusalén mencionada aquí, yendo al libro de Gálatas capítulo 4, versículo 26. Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, ¿quién es Jerusalén? La cual es madre de todos nosotros, es libre. Hace 2000 años, en un pueblo llamado Sicar, Jesús dijo, si conocieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Y esto se refiere al Espíritu Santo de Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Él es Dios Espíritu Santo, el Dios de imagen masculina. Sin embargo, según Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, ¿quién dará el agua de la vida? Lo darán el Espíritu y la esposa. Ya que también se menciona la palabra esposa, podemos entender que hay otro rol que Dios cumple en relación con la esposa. Guiar a todos los que serán salvos a la fuente del agua de la vida. Este es otro rol de Dios. En otras palabras, podemos confirmar que el rol de Dios Espíritu Santo es guiar a sus hijos a la Madre Celestial, Jerusalén, la esposa. En el libro de Zacarías capítulo 14 está escrito, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Y según Gálatas capítulo 4, ¿quién es Jerusalén? Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Al final, Dios Padre vino a esta tierra por segunda vez para despertar a los hijos de Sión a Dios Madre, la fuente del agua de la vida. En las notas autógrafas del Padre, Él escribió la enseñanza Yo sigo a la Madre, y nos explicó haciéndonos recordar las palabras de Juan capítulo 13, versículo 15, que nosotros también debemos seguirla, porque ejemplos he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Por lo tanto, todos debemos seguir con gratitud las enseñanzas de Dios en el Evangelio que el Padre y la Madre están guiando. Entonces, ¿qué debemos hacer en esta época? Veamos Isaías capítulo 62, versículo 6. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén. ¿A quién restablecerá él? Restablecerá a Jerusalén. Según el libro de Gálatas capítulo 4, ¿quién es Jerusalén? Por consiguiente, Él restablecerá a la madre a fin de que todos los hijos de Sión vengan a ella correctamente. En Isaías capítulo 62, versículo 7 está escrito, ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y, ¿qué hará con ella? La ponga por alabanza en la tierra. Los guardas sobre los muros de Jerusalén no deben callar, ni de día ni de noche. Ellos deben proclamar, testificar y predicar sobre Jerusalén. Si bien es cierto que en esta época debemos predicar el día de reposo, la Pascua, las 7 fiestas de 3 tiempos y todas las leyes del nuevo pacto, primero debemos conocer al Padre y a la Madre para poder ir a ellos. Aunque alguien tenga otros conocimientos en abundancia, no puede llegar al Padre y la Madre, la fuente del agua de la vida, quienes conceden la bendición de la vida eterna. En la época de Jesús, incluso los judíos no pudieron recibir a Dios que vino a esta tierra, a pesar de tener mucho conocimiento de la ley. Por ello, nunca se les concedió la salvación. Dios quiere que vayamos al Espíritu y la esposa, quienes pueden darnos la bendición del agua de la vida eterna. Y dice en Apocalipsis capítulo 22 que no añadamos ni quitemos de las palabras de Dios.
y que nos aseguremos de buscar al Espíritu y la esposa e ir a ellos. Esto es lo que Dios pide a la humanidad al final de los 66 libros de la Biblia. El mundo se vuelve más oscuro día a día. El mundo trata todas las grandes enseñanzas de Dios en la Biblia como si fueran solo mitos o cuentos de hadas. En algunos países europeos, cada vez más personas están dejando de creer en la Biblia por completo. Dentro de la enseñanza de la verdad de que la Biblia es verdadera, podemos entender a través del libro de Job, escrito hace aproximadamente 3500 años, el hecho de que Dios suspendió la tierra sobre nada y los procesos del ciclo del agua. Además, con cuánta exactitud ha descrito la Biblia a través de los capítulos 2, 7 y 8 de Daniel, el auge y la caída de los reinos desde Babilonia a Media Persia, de Media Persia a Grecia y de Grecia a Roma. Incluso cuando los reinos aún no habían aparecido, Dios ya había revelado claramente cómo se desarrollaría la historia de este mundo. Por consiguiente, ¿qué debemos hacer con todas las palabras de la Biblia? No debemos añadir ni quitar de ellas. Todo se cumplirá tal como está escrito. Entonces, ¿a quién deben buscar los que viven en esta aldea global? Debemos guiarlos para que puedan venir al Espíritu y la esposa y predicar la gloria de Jerusalén a todos los pueblos, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios dice, solo los que reciban el agua de la vida, dada por el Espíritu y la esposa, serán mis hijos. Confirmémoslo claramente en Apocalipsis, capítulo 21. Veamos Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Qué significa esto? Ya que estas palabras son 100, 1000 y 10,000% confiables, debemos confiar en ellas absolutamente. Versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y ¿quién será él? Yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Qué les sucederá a los que se acerquen y tengan fe y convicción en el Espíritu y la esposa, fuentes de agua de la vida, que les permiten beber el agua de la vida? Dios nos dejó en claro que ellos serán sus hijos. Apocalipsis capítulo 22 nos enseña que estos hijos reinarán como reyes en el reino de los cielos para siempre. Pasemos al capítulo 22. Veamos el versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará. ¿Y qué harán ellos? Reinarán por los siglos de los siglos. En el capítulo 22, versículo 1, podemos ver las características de los que reinarán por los siglos de los siglos. Veamos el capítulo 22, versículo 1. Después me mostró. ¿Qué le mostró el ángel? Un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río
estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Según Zacarías capítulo 14, versículo 7, ¿de dónde saldrá el agua de la vida? Saldrá de Jerusalén. En el libro de Apocalipsis capítulo 22 no se menciona Jerusalén. Está escrito que el agua de la vida sale del trono de Dios. Para los que ven esto superficialmente, es fácil malinterpretarlo. Sin embargo, Dios está explicando lo mismo. Veamos Jeremías capítulo 3, versículo 17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén. ¿Cómo la llamarán? Trono de Jehová. Y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. En Apocalipsis capítulo 22 está escrito que el agua de la vida saldrá del trono de Dios. Y en Zacarías capítulo 14 versículos del 6 al 8 está escrito que el agua viva saldrá de Jerusalén. ¿Acaso estos versículos están hablando de dos cosas diferentes? Tienen el mismo significado. ¿Quién es Jerusalén? Ella es nuestra madre. La Biblia explica esto desde varios ángulos, a veces como trono de Jehová, otras veces como Jerusalén. Al final encontramos en Jeremías capítulo 3 versículo 17 que Jerusalén es revelada como el trono de Jehová, es decir, el trono de Dios. Esto significa que el agua de la vida saldrá de Jerusalén, ¿no es así? Hace 2000 años, cuando Jesús hablaba con una mujer samaritana en un pueblo llamado Sicar, dijo: «Si conocieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva». Esto también se aplica a esta época. Si la gente supiera quiénes son el espíritu y la esposa de Apocalipsis capítulo 22 versículo 17, habrían acudido sin demora al espíritu y la esposa para pedirles el agua de la vida. El agua de la vida se convertirá en un manantial que salte para vida eterna. Por lo tanto, debemos pedir la vida eterna al espíritu y la esposa. Solo entonces podremos regresar al eterno reino de los cielos, un mundo donde no hay más muerte. Además, ¿cómo nos llamará Dios? Ustedes son mis hijos. Ustedes son mis hijas. Hoy nos hemos reunido en respuesta al llamado del Espíritu y la esposa, ven. Guardamos el día de reposo y la Pascua como Dios nos ha enseñado. Guardamos las 7 fiestas de 3 tiempos y caminamos con el Padre y la Madre en todas las ordenanzas del nuevo pacto. Dios está preparando los gloriosos tronos donde reinaremos por los siglos de los siglos. No necesitamos prestar atención a historias inventadas por algunas personas. Espero que ustedes y yo vivamos cada día una vida más bendecida, productiva y llena de esperanza, con fe en la promesa que Dios nos ha concedido. El Padre y la Madre Celestiales nos han dado esperanza. ¿No deberíamos darles siempre gracias, gloria y alabanza? Ahora, la economía no es buena y muchas situaciones son desfavorables. Vivimos en una época que dificulta y empobrece la vida de las personas. Sin embargo, esta vida no lo es todo. ¿No es así? Pensando en el reino de los cielos al que iremos después de pasar por este mundo temporal, superemos las dificultades y sufrimientos que hoy experimentamos, para que podamos convertirnos en miembros de la familia celestial que disfrutarán de la vida eterna
y de las bendiciones del eterno reino de Dios. Somos felices porque tenemos a Dios, nuestro Padre y nuestra Madre. También somos felices porque existe el reino de los cielos, y somos aún más felices porque nos encontramos juntos. Aunque todos viven en un mundo en el que únicamente existe el yo, debemos vivir en el mundo del nosotros, preocupándonos los unos por los otros. Convirtámonos en fortaleza y valentía los unos para los otros, guardando con gracia el mandamiento dado por el Padre y la Madre, que os améis unos a otros como yo os he amado. Cuando olvidamos nuestra esperanza en el reino de los cielos al que vamos, el dolor, la angustia y la ansiedad surgen en nuestro corazón. Pero como Dios está acumulando bendiciones aún mayores en el reino de los cielos, les pido a todos que corran diligentemente hacia ellas. Con esto me gustaría finalizar este sermón. Muchas gracias.